Al día de hoy, en la mayoría de los países, Bitcoin no es ilegal. Algunos países, como Argentina o Rusia, ya tienen leyes que restringen o prohíben el uso de monedas extranjeras. Otros países, como Tailandia y China, están tratando de desarrollar los marcos legales para operar casas de cambio. Y ese es el entorno de regulación que va a competir a los gobiernos locales. Lo único que pueden regular son las transacciones entre la moneda local, la moneda soberana y Bitcoin. Esto va a incluir servicios de intercambio, servicios centralizados de transacciones en los que una compañía establecida en el país va a operar legalmente un mercado de cambios, una casa de cambios. Ese es el entorno que van a empezar a regular la mayoría de los gobiernos. Y por el otro lado, la cuestión fiscal. ¿Bitcoin es legal? Es una pregunta abierta todavía, no hay una respuesta definitiva en términos de la legalidad para ningún país. En el caso de España, por ejemplo, se están aplicando las mismas leyes que se aplican para el trueque, es decir, la clasificación de Bitcoin y las criptomonedas es como un bien. En el caso de Estados Unidos, distintas agencias tienen distintas clasificaciones para Bitcoin. En el caso de Brasil, no hay ninguna regulación. Y por un lado hay gobiernos que están tratando de controlar la actividad financiera alrededor de Bitcoin. Y por el otro lado tenemos países que están acelerando la adopción, que están masificando la adopción de criptomonedas. Por ejemplo, en Suiza, todos los kioscos de boletos en la red de ferrocarriles están ya no solo aceptando Bitcoins, sino funcionando como cajeros automáticos donde se puede comprar y vender Bitcoin. Singapur también está haciendo un esfuerzo considerable. Islandia está también promoviendo mucho la adopción de criptomonedas. Entonces, la situación legal va a depender del país, pero en la mayoría de los casos no es ilegal. La relación de Bitcoin con las actividades ilegales es producto principalmente para consumo mediático. Ha habido muchas historias sensacionalistas en los medios en los que el nombre de Bitcoin está asociado principalmente a actividades criminales, lavado de dinero, extorsión e inclusive financiamiento de actividades terroristas. Y es lamentable porque la connotación que da a Bitcoin es una connotación negativa en la cultura popular. La realidad es que Bitcoin es dinero y el dinero por sí mismo no es bueno ni malo. De la misma forma que se puede utilizar efectivo, tarjetas de crédito, bonos del tesoro o cualquier otro bien, oro, metales preciosos, para cometer actos criminales, se puede utilizar Bitcoin. A diferencia de el efectivo, por ejemplo, con Bitcoin, siendo una red de transferencias en las que hay un registro público permanente de todas las transacciones, se pueden rastrear. Las autoridades, por supuesto, están preocupadas por el mal uso que se le pueda dar a Bitcoin para cuestiones de extorsión, para cuestiones de lavado de dinero. La realidad es que esto ha venido sucediendo por muchos años en el sistema financiero y la naturaleza del récord público de Bitcoin, si va a tener un impacto en investigaciones criminales, va a ser un impacto positivo porque investigadores van a poder rastrear todas las operaciones sin la intervención de una tercera persona. Actualmente, cuando tienen que hacer una investigación criminal, dependen de la información proporcionada por los bancos, que desafortunadamente muchas veces son partícipes de actividades ilegales. Como todos los avances considerables en la tecnología, hay cierta resistencia, hay cierta preocupación de que pueda ser utilizado para fines criminales. Sin embargo, lo mismo sucedió con Internet, lo mismo sucedió con el correo electrónico, lo mismo sucedió con el comercio electrónico y no es más que la continuación del avance tecnológico y la preocupación de las autoridades por el uso que se le pueda dar a una tecnología que es nueva y que es tan poderosa como Bitcoin. En cuanto a la regulación, como decía hace un momento, la regulación se puede limitar únicamente a las transacciones entre instituciones establecidas en un país, como bancos, como empresas, y a la red de Bitcoin.
El protocolo de Bitcoin no puede ser modificado por un gobierno en particular o por una ley, sino son los usuarios, mediante la elección del software que utilizan, los que van a determinar las reglas que se imponen en el sistema monetario de Bitcoin. En este sentido, el protocolo de Bitcoin va a ser resistente a ataques de gobiernos o de instituciones que pretendan controlar, cambiar las reglas o tener acceso a modificar el histórico de transacciones. El uso puede ser regulado a nivel de transacción y en los próximos años empezaremos a ver legislación al respecto. Los gobiernos locales pueden regular la conducta de sus ciudadanos, pero no van a poder modificar el protocolo o el uso que le dé la gente a Bitcoin. Y esto lo sabe el gobierno de China, el Banco Popular de China, que ha estado haciendo supervisiones y haciendo recomendaciones a los intercambios, a las casas de cambio. Saben que una prohibición total del uso de Bitcoin solo llevaría esto al mercado negro, se convertiría en parte de la economía informal de China y ninguna autoridad quiere tener este problema. La mayoría de los países van a empezar a regular de forma moderada el uso de Bitcoin. Cualquier gobierno que decida prohibirlo, lo que va a suceder es que va a generar una economía subterránea. También los gobiernos saben que prohibir el uso de Bitcoin va a desacelerar la innovación tecnológica en el campo de los servicios financieros y eso los va a hacer a nivel global menos competitivos. En términos de protección al consumidor, Bitcoin funciona como el dinero en efectivo. Te da la libertad de hacer las transacciones en tus propios términos. Cuando decides enviar o recibir pagos, lo estás haciendo con gente que ya conoces o con quienes has determinado los términos de la transacción. Hay algunos servicios que te permiten esa intermediación para asegurarse que las dos partes cumplan con los términos de los contratos. Y en este momento la principal protección que tienen los consumidores y usuarios de Bitcoin es la reputación en las respectivas comunidades. En este momento y en el futuro, la reputación en la comunidad va a ser un activo sumamente valioso para las transacciones en Bitcoin, aparte de las nuevas industrias que se están creando en las que de forma automática se pueden intermediar transacciones, contratos inteligentes que validan el cumplimiento de los términos de las partes antes de liberar el dinero, a diferencia de las tarjetas de crédito en las que el banco es el intermediario financiero y puede revertir una transacción o puede emitir un reembolso o puede penalizar a un comerciante que no cumple con los términos pactados con sus clientes. Aquí hay una incipiente industria que está ofreciendo este tipo de servicios sin la necesidad de tener acceso a tu dinero. Finalmente tenemos la cuestión fiscal. Va a depender principalmente de la jurisdicción en la que te encuentras. Obligaciones fiscales son retroactivas, es decir, el hecho de que estás obteniendo ingresos en este momento por tus transacciones en Bitcoin no significa que en el futuro no vayas a ser auditado. En este sentido, es muy importante como inversionistas que tengamos un registro preciso de nuestras transacciones, de nuestras ganancias, de nuestros ingresos, que paguemos los impuestos respectivos. En algunos casos van a ser considerados ganancias de capital, en otros casos van a ser considerados como plusvalía. Es importante que hables con la persona que lleva tus impuestos, con un contador público, con un especialista en el caso de los impuestos, para que puedas declarar adecuadamente todas las utilidades que estás obteniendo por esta actividad. En ese sentido, las autoridades fiscales tienen una filosofía en la que en realidad no importa la naturaleza del activo. Si estás obteniendo un beneficio, ese beneficio se vuelve un ingreso gravable. No soy tu contador, no soy tu abogado. Es importante que hables con tu contador público, con la persona que lleva tus impuestos,
para que te indique exactamente cómo llevar los registros de tus transacciones, los registros de ingresos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para efectos fiscales, únicamente se considera ingreso cuando se cambian bitcoins a dólares, y eso es lo que se declara como ingreso. La posesión en sí de las criptomonedas no está considerado como dinero para efectos fiscales. Probablemente en tu país sea similar, que únicamente se produce un ingreso gravable al momento que conviertes tus bitcoins a tu moneda local, y es decir, produces la ganancia de la actividad. En los próximos años veremos lineamientos fiscales para la declaración de estos ingresos, de la posesión de estos activos, de la apreciación. Por ahora, la recomendación es que mantengas un registro de todas tus actividades, de todas tus transacciones, y que declares las ganancias que estás generando por esta actividad. En el futuro veremos intentos y algunos gobiernos tratando de determinar, de definir los preceptos legales, de establecer los marcos legales de la operación tanto de las criptomonedas como de los activos digitales, pero al día de hoy no hay una definición legal universal, y aunque no es un espacio regulado en términos legales, es importante tener una conducta ética, una conducta honesta en la forma en la que conducimos nuestras actividades financieras en el espacio de las criptomonedas y activos digitales. La integridad siempre es una buena inversión. Hasta aquí los conceptos legales, algunas ideas, algunas perspectivas de la situación actual. En el próximo video de esta serie vamos a hablar de los aspectos económicos, el sistema económico de Bitcoin. Vamos a hablar en el siguiente video de transacciones. Vamos a hablar también de minería y seguridad en la red, para tener un entendimiento global de qué es Bitcoin, cómo funciona esta economía, y poder tomar mejores decisiones de inversión. Por mi parte es todo. Te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutos para ver este video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.